Hola. Carlos, sí, Carlos, ¿los podemos dejar así? ¿No hay problema? ¿O los usamos? Por la transmisión en vivo. Que él es el compañero que te quiere entrevistar. Sí, sí, sí. Buenas tardes, bienvenidos a Guacamaya Bookstore. Gracias a la gente de este hermoso lugar, este rincón de San Pedro Sula, verdad que le hace un homenaje a la belleza y a la palabra bella a través de los libros, estas ínsulas hermosas que deben existir en cada barrio. Tenemos esta tarde, este domingo, compitiendo con el fútbol, tenemos la poesía. Uno de los, uno de los proyectos que tenemos nosotros con Muchifurnia es poder leer poesía en los intermedios de los partidos de fútbol. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Vamos a probar a ver qué pasa. En esta tarde pues tenemos a Alfredo Pérez Alencar, un poeta que ha hecho una gira impresionante por América Latina en estos últimos meses y pues ha sido recibido con cariño en todas partes debido también al gran trabajo que viene haciendo desde hace muchísimos años con el Encuentro Iberoamericano de Poetas en España, en Salamanca, donde él trabaja, la universidad donde él trabaja. La Fundación Salamanca es la que patrocina, ¿verdad? Este evento internacional. Y pues hoy tenemos la despedida de esta gira y ha tocado a San Pedro Sula estar en ese sitio, ¿verdad? En darle el adiós de América Latina a este poeta que pues viene desde Perú, ha llegado a España muy joven y ha hecho historia. Pero después vamos a hablar de la historia. Hoy queremos presentar su poesía y pues vemos que tiene un voluminoso eh, paquete, ¿verdad?, de poemas que nos puede leer. Vamos entonces a hacer lo siguiente, Alfredo. Vas a hacer tu lectura inicial y luego pues propiciamos un conversatorio, de ser posible, ¿verdad? Y luego damos una lectura final. Bien, ¿Quedamos en eso? unos cuantos poemas y luego si hay Correcto, conversatorio, correcto, sí. mejor. Yo creo que la idea también es Por eso, que sea natural, ¿verdad? Que muy bien. salga espontáneo. Así que te quedas a cargo del barco. Muchas gracias, Otoniel. Salí a las 3 de la mañana del hotel en San José, a las 6 el avión, pero el avión no iba para acá, sino iba para allá, iba para Panamá. Y luego hemos llegado hace escasamente 2 horas, así que, pero no estoy con sueño, no estoy cansado. Mi hijo sí, los jóvenes se cansan más rápido ahora, en estos tiempos. Mi hijo se ha tenido que quedar allá en el hotel y estoy aquí muy contento de estar con amigos, conocidos, nuevos conocidos, gratitudes, ¿no? En todo caso. Y es verdad, ¿no? He estado haciendo mucho recorrido en los últimos 8 meses eh, por, por, por Perú, Colombia y ahora por Centroamérica. Toda. Solo no he pisado Nicaragua, pero está en un encuentro virtual, en un festival virtual. Ya conocía, el único país de Centroamérica que conocía era Nicaragua. Ya había estado en un festival importante de Granada, luego visité León, Managua, etcétera. Pero de Costa Rica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, no había pisado, tenía conocidos, amigos, grandes amigos, pero no había estado. Será el primer viaje. Ahora vuelvo mañana a España, pero el día 1 estoy saliendo para el Festival de Cali de Colombia. Y vuelvo el 10, el 11 empiezo clases porque de algo hay que vivir. Yo soy profesor de Derecho del Trabajo, ¿no? De algo hay que vivir. ¿No? Subsistir, yo vivo en poesía, pero subsisto del ámbito jurídico, ¿no? Entonces, empiezo clases el 11, el 13 acabo la semana, pero el 14 estoy cerrando un festival en Portugal, ¿no? Y luego, del 25 al 30, tengo que estar en un festival en México.
y no cuento lo que hay más para adelante. Y eso es que esta es la parte más concentrada de mi trabajo, ¿no? Porque ya soy un poco mayor y me han permitido, por eso estoy viajando mucho recientemente, tengo 6 meses casi de sabático. Sí, porque me han concentrado las clases todas en el primer cuatrimestre. Entonces el segundo cuatrimestre estoy libre, salvo dirigir unas tesinas, unas tesis, pero se hace también virtualmente, ¿no? Así que eso es pequeño preámbulo para que sepan un poco de lo que estamos hablando. Les voy a leer porque ¿saben qué pasa? No me gusta mucho cuando se habla de la poesía, sino puede ser muy bonito lo que te prologuen, pero de repente un fiasco, ¿no? El resultado de la obra. Así que les voy a leer un poema. Yo soy viudo hace 2 años, ¿no? Yo perdí mi compañera, no era mi esposa, también era mi esposa, pero era mi compañera, ¿no? En todo. Entonces, yo no pude escribir nada hasta 6 meses después, nada, ni prosa, no, nada me salía. Y entonces, este es el poema que preside justamente un libro hondureño que acaba de publicarse, ¿no? Amalgama, porque quise dar al Festival de los Confines y a Editorial Efímera algo que no sea una antología más, ¿no? Es un libro, le he titulado Amalgama porque he amalgamado, he juntado, ¿no? Textos, algunos inéditos, otros publicados en revistas, etcétera, pero que no estaban en libro. Este es un libro completamente nuevo, quiere decir, ¿no? Entonces les voy a leer. Tampoco es una antología. No, es una recopilación. No, es un libro total. Sí. Es un libro nuevo total, ¿no? Esta arma de defensa personal, que es esto, es una antología, sí. Bueno, el primer poema, Querencia. Somos respiración del tiempo, o voces oídas por el árbol más alto de la tierra. No sombras, no fronteras, secreta purificación dentro del poderoso vacío de tu imagen, con mi imagen, allí donde la vida nunca se agrieta si dejo de mirar tu sonrisa o el corazón que se llevaron los remolcadores. Sé que refulges en la llama de mi mirada, pues eres luz amarrada a mi cuerpo, lleno de palabras para la noche del existir junto a ti, ya devueltos al origen, música hablando de nosotros, orquídeas mejorando su color si te nombro. No inviernos, no otoños, querencia muy afirmada alrededor del río y los pájaros del trópico y la meseta. Somos respiración del tiempo, princesa, y es normal esta querencia, esta desnudez perfecta que se acompaña con el canto de los ángeles mientras Dios nos abre su ventana. Le voy a leer varios registros, por suerte o no sé por qué, tengo varios registros. Unos más directos, como por ejemplo aquí. Otra busca en el índice, pero bueno. Sí. Fíjense ustedes, ¿no? Estamos en tierras donde también hay, yo soy de Perú, estamos en tierras donde hay pobreza, como en Perú y otros países nuestros. Esto es un poema ambientado, un sobresalto al corazón, una indignación. Bajando al aeropuerto, aquí lo explico, en el poema no. Bajando en el aeropuerto de Lima, 11 de la noche, 2 niñitos, uno de 3 años y otro de 5 años vendiendo chicles.
Esto se puede considerar poesía social, pero que toda la poesía es social, pero bueno, dentro del todo, poesía social. Humillación de la pobreza. Niño de 3 años vendiendo chicles. No decir tu nombre, decir tus ojos reflejando fríos, decir tus manos extendidas, decir que perdiste niñez porque un remolino de pobreza te estrelló por calles donde escuchas palabras bruscas y palabras huecas. No decir tu país o tu ciudad, decir tu futuro en vilo, dependiendo de valentías o vergüenzas devoradoras, decir que subsistes en medio de los días quemados y que no desfalleces aunque todavía eres vulnerable. No decir el color de tu piel, decir que las hambres te gritan desde que naciste, decir que tu foto no sale en las páginas sociales, decir que el día te hizo cauto y que la noche y sus rapaces están ahí para devorarte. No decir discursos políticos o teológicos, decir que nadie remienda tus zapatos, decir que tu desamparo se debe al orbe asqueroso de la codicia, decir llanto, injusticia procaz, rabia ciega, decir pan mío para ti. Totalmente, no. Yo soy del trópico, yo soy de la Amazonía peruana, es todavía más húmedo, pero claro, ya son 40 años casi que estoy en otro clima, en el secano frío de Castilla. Bien, vamos a ver otro registro. Por ejemplo, tengo poemas río largos, ¿no? Pero también tengo muy pequeñitos. Muy pequeñitos, siguiendo la órbita del haiku, ¿no? Pero yo no hago haikus, ¿no? Porque hay muchos que se aprenden la métrica del haiku desde las antologías que hay por ahí y dicen 5, 7, 5 y listo, ¿no? Y también que caiga la hoja es otoño, tal, todos los tópicos que hay y que son reales, en verdad. Pero, por ejemplo, yo tengo un haiku a Cristo, porque yo soy cristiano, ¿no? Y alguien me dijo, oye, pero eso no puede ser, tienen que ser las estaciones. Sí, le digo, revisa bien, no las antologías. Matsuo Basho, que es el máximo exponente del haiku, tiene un haiku a Buda. Si él tiene a Buda, ¿por qué yo no puedo ser un haiku para Cristo, ¿no? Entonces, y en algún caso también tiene algún haiku de 4 versos. O sea, todo eso es, hay veces que hay que profundizar y no quedarse en la epidermis, de que son ciertas en gran medida, pero que no solamente eso es. Por ejemplo, aquí va uno en plan haiku. No busques oro, el hombre se desboca al menor brillo. Espantada la serpiente, vuelve la armonía al huerto de los manzanos. ¿Buscas resplandor? La poesía es un reino que alumbra en lo oscuro. Sobre el mármol blanco acampan las moscas. Todo poder tiene su panal. Uno de dos. Ágil mi alma como la libélula. Tiernas flores libadas por abejas, miel salvaje. Claro, ya saben, en poesía la polisemia del lenguaje te permite estar pensando en otras cosas, ¿no? Puede ser esto o puede ser desde el ámbito carnal, desde el ámbito amoroso.
No, yo soy inexperto en solo de teoría. Mucho hablas del árbol que es hermoso. ¿Probaste su corteza? No quieras fama que granice tu sosiego. Muerde más polvo el ídolo que cae. Cuando el silencio empieza a considerarse grito. Rodeada de espinos, brota la rosa. Sucede así el amor. Sigue el rastro que deja el caracol, senda segura. Y este es el poema que se entiende que es cristiano. Buitres volando sobre la cruz vacía, no hay banquete. Ya saben, la resurrección y tal. No sé. Bien, en otra órbita, un poema de un libro titulado Prontuario de Infinito. Yo tengo 4 libros que son cristianos, ¿no? Pero no en el sentido que se entiende la poesía cristiana como tal, sino con un lenguaje, no digo renovado, sino que un lenguaje que llega más allá, no por decir Dios ya está haciendo poesía cristiana. No importa el tema, es el lenguaje el que marca los temas, porque hay poesía amorosa cursilona, hay poesía religiosa cursilona, poesía ecológica cursilona, hay de todo que es cursilón, ¿no? Entonces lo que hay que buscar es que sea un lenguaje que se ancle en la palabra tallada, etcétera, ¿no? No le voy a dar lecciones, como el otro día que me hicieron un homenaje anteayer, ¿no? Maravilloso, la verdad, porque un músico importante, músico de Costa Rica, que ni aunque le paguen, si no le gusta, no musica, no compone, ¿no? Le habían pedido uno, si encontraba uno, me hizo 5 y me ha dicho que va a continuar musicando mi poesía, ¿no? Pero claro, previamente habían 2 que intervenían que han dicho de todo menos de mí, no habían leído, creo, mi libro. Entonces, bien, bueno, uno está acostumbrado a todo y tal. En cambio, el día anterior en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, 2 grandes maestros de la poesía como Alfonso Chase y Mía Gallegos, sí habían diseccionado esto que es una antología o un arma de defensa personal, ¿no? Porque es grueso, sí contiene bastante de mi poesía, o sea, bastantes poemas, no solo 2, 3 poemas. Este que le regalé a Otoniel ha salido hace 2, 3 meses en Colombia, es una selección mucho más, ya ven, mucho más pequeña, pero también de mi poesía esencial. Las sí, quiero ambas. Justamente, sí, perdón, sí, por favor. Recoge, no sé, yo no conozco toda tu obra, ¿verdad? Porque son más de 20 libros de poesía. Pero sí, están todos esos registros, está esos epigramas, esa poesía cristiana, o con aliento, con espíritu cristiano, ¿verdad? Sí, y están eso que vos le llamás ríos, ¿no? Sí. Que son además de arte mayor, ¿verdad? O sea, son versos largos, es una cosa que te dijera impresionante cómo se mantiene, ¿verdad? El lenguaje, como vos decís, cómo el lenguaje se mantiene en esos grandes ríos. Y bueno, ahí uno se ahoga o aprende a nadar, ¿verdad? Sí, entonces... Es interesante, ¿no? Porque sí. Ahora estaba aquí. Yo tengo yo soy poeta tardío en publicación, porque Gonzalo Rojas, un gran poeta que ganó el Cervantes y todo, me dijo, mi hijito, no se preocupe usted en publicar, preocúpese en vivir, preocúpese en escribir. No en publicar, porque luego se va a arrepentir de sus primeros poemas, de sus primeros libros.
Y es verdad, luego comprobé que Eugenio de Andrade, por ejemplo, un gran poeta portugués, él mismo recopiló toda su obra, de los 2 poemarios solo salvó 2 poemas, de los primeros. De los primeros, sí, claro. Entonces, mis 2 libros primeros, todo es premeditado. Un poeta cuando realmente no tiene necesidad de publicar y solo publica cuando necesita. Entonces yo quise dejar, así como los animales van marcando, van miccionando entre los árboles, para decir esto es mío. Entonces mis 2 primeros libros fueron de peaje telúrico, es decir, Salamanca y la Amazonía peruana. Es decir, mis 2 primeros libros, uno es Madre Selva, dedicada a la Amazonía, y el otro es La Voluntad Enhechizada, jugando con, con unas frases de licenciado Vidriera, es decir, Cervantes, diciendo que Salamanca que enhechiza la voluntad de todos aquellos que de su apacibilidad han gustado. Entonces yo lo titulé La Voluntad Enhechizada, ¿no? Entonces yo marqué eso, pero por ejemplo, hablando eso que habla Otoniel, no les voy a leer para no cansarles, Soliloquio ante el río Amarumayo. Amarumayo es río Madre de Dios, o río de la serpiente. Es de mi libro, ese libro que en Perú, sobre todo en la Amazonía, tiene cierto reconocimiento, pero sí les voy a leer un poemita, dos, uno, son breves. El primero, por ejemplo, siempre me preguntan en las entrevistas, ¿cuándo comenzaste a escribir? Le digo, la verdad es que, no sé, 16, 17, pero ojo, creo yo que empecé a los 5. ¿Por qué? Y explico, ¿no? Porque yo soy de ciudad, soy de la Amazonía, pero soy de ciudad. Y un día me llevó mi padre a un caserío de mi familia, de sus tíos, y normalmente nos volvíamos como a las 4 de la tarde antes de que oscurezca, ¿no? Pero ese día estaban charlando en el patio ahí del caserón familiar, y se hizo más tarde y un primo me llevó al potrero, donde está el ganado, y estaba oscureciendo, y yo me sorprendí de ver unas lucecitas. Me sorprendí, quedé impresionado, asombrado, ¿no? Porque no sabía de las luciérnagas. No conocía, en la ciudad no había, ¿no? Entonces, yo siempre digo que el poeta, o de niño o de mayor, nunca debe perder el asombro, porque el asombro es lo que es el nutriente básico para el poeta. El asombro es de las cosas más sencillas, no se trata de milagros como tal, ¿no? Entonces, ese momento lo reflejé en este poema. Luciérnagas. Me acerqué al encantamiento, vi farolas al crepúsculo, mecheros encendidos como fuegos aleteados, dádivas volando, centellas delante de mis ojos. Fue en el tiempo de la infancia, fue cuando se tejen asombros ante la luz de las luciérnagas. Y otro poema, aquí hay muchos, pero por ejemplo este, Pasado. Digo de mí que con las lluvias crecí como las vegetaciones. Después fui tanteando instantes, sintiendo de a pedazos, todo hondo en la reflexión. Vi lo que existe y lo que no, y me conduje con cuidado. El corazón se me fue ajustando al privilegio de una forma de vida. Sin fatiga, los mitos tomaron asiento en mi imaginación. Ningún triunfo, salvo el acreditado amor de los ancestros. Ningún fracaso, salvo pequeñas injusticias. Digo de mí que fui canto rodado por ríos de otra realidad. Así que uno más y comenzamos con el coloquio y todo. Por ejemplo, mi primer libro, nunca quise utilizar metáforas para decir que yo soy cristiano, ¿no? Y cuesta ser cristiano. Cristiano realmente cuesta. Decir que uno es cristiano es fácil, pero cuesta. Y entonces
yo me leí la Biblia de mayor, me hice cristiano, yo era un ateo redomado. Y claro, cuando entiendes que la Biblia en un 70% está escrito en lenguaje poético, no son solo los salmos, que eso es lo que vemos muy fácil. El problema ha sido que tanto protestantes como católicos en sus Biblias lo han puesto casi, no, salvo los salmos, todo lo han puesto en prosa. Cuando el original, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde tiene que ir en verso está en verso y donde tiene que ir prosa está en prosa. Y eso se ha subsanado, por eso yo siempre recomiendo a los poetas, a los más ateos también, para que vean y lo compran, y compran esa Biblia que está hecha tanto por la Conferencia Episcopal Española como por la Sociedad Bíblica. Es decir, tanto que se pelean por ahí, pero en la práctica han sacado una Biblia interconfesional con nuevos traductores, nuevas traducciones, y desde Génesis hasta Apocalipsis. Imagínense, ¿que acaso Bretón es el fundador del surrealismo? No, San Juan en Patmos, en Apocalipsis, muchas partes está el caballo volando, tal, y no sé qué. Es el surrealismo. Lo que pasa es que no hemos profundizado en ello, ¿no? Entonces cuando digo la Biblia, no estoy hablando en el sentido religioso del término, estoy hablando en el poder de esa palabra vivificadora que permite, con tanta polisemia, por ejemplo, ¿te gusta la poesía amorosa? El mejor libro erótico está en la Biblia, que es el Cantar de los Cantares. Ahí no hay tonterías, no hay tonterías. Y te gusta la poesía, por ejemplo, filosófica o dramática, el libro de Job. Te gusta la poesía del pensamiento, Proverbios. Te gusta tal. Y ojo, los más grandes comunistas, en el mejor dicho el término, son los profetas mayores y los menores más todavía. Hay una poesía de justicia social tremendísima, ¿no? Y yo soy abogado laboralista y hay también para un tratado de derecho, ¿no? del trabajo actual. Por ejemplo, el mismo Lutero, cuya traducción es loada por todos, la primera traducción al alemán, no quería traducir la epístola de Santiago, que era el hermano de Jesús. No quería, porque él decía, ¿cómo vamos a traducir eso? Que eso es una epístola de paja. ¿Qué quería decir? Que era incendiaria, porque hay contra los ricos opresores que no pagan el salario de los obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no nos lo dicen en las iglesias de un lado y de otro. Nos dan como la catequesis y las cosas, pero la Biblia es un libro tan poderoso. Entonces Pero mira, Alfredo, perdón, porque fíjate de que con lo que estás diciendo, perdón que me meta antes del... Pero lo que pasa es que es el momento. Fíjate de que lo que vos decís, en El Salvador sí hubo una internalización de ese mensaje profundamente social, profundamente acompañador de los pobres, por decirlo tal vez bueno, y sí hay, eso permeó también, y te lo digo por el valor que vos le estás dando a la palabra en la Biblia, permeó profundamente el espíritu de los salvadoreños, porque ya no fue maniquea la interpretación de esos textos, sino que iban, y precisamente ahí es donde Monseñor Romero, encabezando una gran cantidad de sacerdotes, pues hicieron que la gente tomara conciencia de que la lucha también era cristiana y que defender los derechos naturales, digamos, ¿verdad? De todos, ¿no? Porque no solamente era de los pobres, también, o sea, era la persona humana, ¿verdad? Entonces es bien interesante eso que decís, porque la despersonalización de la palabra bíblica es un problema grave, ¿no? ¿Cómo no? El mismo León Felipe, que no es nada beato, León Felipe, un gran poeta español que falleció en México en el exilio, él mismo tiene un poema que se llama La Biblia, un poema en prosa maravilloso, donde al final, para no ampliar mucho, decía que todo poeta genuino que vuelve a la Biblia, vuelve a su casa natural.
¿no? Que ha sido desvirtuada por los fariseos, ¿no? Que le han metido toda la grasa y toda la cosa, ¿no? Toda la melcocha. Entonces, bueno, voy al grano porque lo que importa es la poesía, creo. Yo tengo un libro que se titula Cristo del alma, es decir, no he ocultado para nada, es más, es un homenaje a Vallejo, porque los Cristos del alma, ¿no? Y justamente sí me gusta recalcar eso, porque Vallejo es un poeta absolutamente cristiano, cosa que habrá 100.000 libros o ensayos, perdón, pero unos 3.000 o 4.000 libros sobre Vallejo o antologías sobre él, pero cuando he tratado de buscar no había nada, salvo alguna conferencia del creador justamente de la Teología de la Liberación, del padre Gustavo Gutiérrez, un peruano, ¿no? Que había ahondado en esa vertiente. ¿Por qué? Porque la mayoría de los críticos y tal son de izquierda, y como contra la religión tienen un tema tonto, ¿no? Porque asocian el tema sagrado con el tema del clero, y eso no es así, ¿no? Entonces, los críticos no entraban en eso, ¿no? Y yo veo los heraldos negros. La primera tiene una cita en latín del Evangelio de San Juan. Luego yo veo, no, el último libro. ¿Cuál es el último libro? España aparta de mí este cáliz, totalmente evangélico, ¿no? Y dentro de eso, el poema más hermoso y profundo y conocido es un poema que se llama Masa. Se estaba muriendo alguien, vino 1, 2, 3, ay, siguió muriendo. O sea, no te mueras, ay, siguió muriendo. Cuando llegó toda la humanidad, se levantó y caminó. Es su versión de Lázaro, para mí, seguro. Entonces, con esto quiero decir que cuando yo saqué este libro, todavía estaba mal vista la poesía cristiana, o de órbita no sagrada. Porque con razón estaba mal vista, como la poesía social estaba mal vista, porque se cayó en el panfleto y el otro decía Dios te quiero mucho, tal, también era poesía cristiana. No, pues, entonces, pero a uno, como no tiene, yo no tengo normalmente el poeta va a contracorriente, ¿no? Yo publiqué ese libro porque alguien me dijo, yo le había pasado a una poeta española, me dice, Alfredo, está hermoso, pero no lo publique. ¿Por qué? Le digo. Y me dice ella, porque no te van a invitar a los recitales, está mal visto. Ay, le digo, si es por eso lo publico mañana, porque no me van a crucificar como a Cristo, entonces solo no me van a invitar, ¿no? Entonces, pero fíjense, lo publiqué, en 5 meses estaba traducido y publicado en Río de Janeiro, en una importante editorial. Luego me dieron un premio, cuando Venezuela estaba bien, me dieron un premio por ese libro. Entonces, más bien me ha beneficiado, quiero decir, pero no me importaba, aunque me laceren, aunque me estigmaticen, no me inviten, pues uno hace lo que quiere. Entonces, yendo al grano, este es un libro que escribí haciendo un homenaje al primer traductor de la Biblia al castellano. Ustedes saben, la Iglesia Católica hasta los años 50, hasta los seminaristas no le dejaban leer la Biblia, ¿no? Le daban porciones, partes, a los propios seminaristas, ¿no? Entonces, pero estoy hablando de 1550 y tantos, cuando un agustino se escapó a Centro Europa y tradujo, era Casiodoro de Reina. El castellano, aquí no me importa el tema religioso, el castellano de Casiodoro de Reina es una maravilla, ¿no? Que muchos escritores que son ateos dicen, qué pena, los españoles hemos perdido muchos siglos de no haber aquilatado como hicieron con el alemán de Lutero, los alemanes. Entonces, yo hice falsa prosa, está como en prosa, porque la mayoría, pues, la gente no lee los versos. Dice, a mí no me gusta la poesía o tal, hasta que cuando le vas haciendo una pedagogía, acercándoles como es la poesía, ¿no? Yo está en prosa, pero yo lo leo en verso porque tiene su ritmo interior, como es lógico, ¿no? Y es un homenaje a Casiodoro de Reina, pero también con aportes, ¿no?
del siglo XXI, como es lógico, es el trabajo del lenguaje, ¿no? En nombre del Hijo. Solo voy a leer unos fragmentos, ¿no? Descorázame el corazón hasta degollar el lagrimeo de mi redonda pureza que no levanta en vilo al mundo, ni apacigua barbaries con su temblor descuartizado, con su mortal maestría para estar en duelo a media asta, yendo y viniendo de miserias más largas que el infierno, recibiendo directas pedradas en apariencia incurables. Palabras de piedra no quiero mientras cuelgo mi vida en la tuya, en tu eternidad que debiera ser el centro, en el rebaño que a veces olvida la historia de tu voz, haciéndose lengua, amor sin tregua como todo misterio, que es milicia para rehilar células sin brújula, altares de lo completamente muerto o reliquias en gestación, desbautizando al siguiente inmaduro para el vuelo. Señoréate en mí, Hijo, cuyas señales me cristianizan, y condéname a cadena perpetua, si veo y enmudezco, si oigo fogosas soberbias, y el interés me compra, me vende, me prostituye sin desmayo, cautivo del lujo procesionante, embotado hasta hacerme el dormido que religiosamente cumplió con su cuota de aleluyas. Ábreme tu silencio para recogerte la sangre resistente y cantar un salmo desconocido por el mísero pesebre que sigue abrigando tu larga misión a la intemperie, misión mía y de cualquier hermano humanísimo que atisbe al otro lado del vientre de los necesitados, gargantas ubicuas apurándose a tragar restos del festín de quienes delictuosamente dicen ignorar tus hechos. Y así seguiría, es una diatriba y es una crítica también, más bien dicho, autocrítica entre los cristianos, ¿no? Mucho se habla, se pregona, pero poco se practica como tal. Entonces yo también me siento responsable y por lo tanto me critico y critico a los demás, ¿no? Cristianos, no a la otra. En fin, de ese primer libro de la selva, que les dije Madre Selva, era la belleza, era la infancia, lo hermoso. Ahora mi región está siendo devastada con la minería ilegal, la tala ilegal y todo lo ilegal que haya por haber. Era un paraíso. Entonces, voy a leer este poema y entramos en los diálogos necesarios. Como síntesis de esa, hay poemas más directos a todo lo que se está saqueando, etc. Pero aquí hay un poema que me gusta leer que se titula El toro encantado. Quizás yo solo sea el reverso de una sombra o la figura revelada bajo el último relámpago sobre el paisaje de mi heredad, allá donde estaba soñando el porvenir, montado sobre un toro tan antiguo como el amor, más acá de la altura del barranco de los aguajales, emplumado con calendarios que ignoran la desaparición de tan verde lugar. El toro es lo único que me resta de aquel paraíso. Voy por sendas sobre tan noble animal, cuyo rugido es como rememoración del encantamiento, de todo lo que era posible entonces, cuando cielos y bosques ensanchaban mi corazón. Quizás mi destino se fraguó alrededor del toro, cuyas fuerzas no flaquean por su cuero resbaloso de presagios. Pero todo se confunde en la ceremonia que dentellea lo dichoso entre árboles ululantes, al sentirme volver tras larga ausencia. Quizás en otra época mis pies trazaron la trocha de libertad por la que me lleva el animal. Al final del camino, el toro parece comprender el mucho secreto de mi tristeza. Sabe de mí, pues él mismo grabó su nombre en su frente. Quizás yo sea ese toro que recoge las obras del festín
y entierra las patas en el suelo de su antiguo paraíso. Gracias, Alfredo, gracias por esa lectura. Y bueno, también esperamos que Efímera traiga el libro aquí, ¿verdad? A la librería para que lo puedan adquirir. Queda abierto pues para que ustedes puedan comentar, inquirir, participar, criticar. Negativamente, Sí. claro. Sí. Que es la única manera que se puede criticar, como debe ser. Uno aprende, pues Sí. estamos en un aprendizaje perpetuo. ¿No? Pero yo estoy de acuerdo con vos en que toda crítica tiene que ser destructiva, porque una crítica precisamente busca destruir el error, Así lo es. mal hecho. Bueno, pero es relativo lo del error, porque de repente para ti es error y para mí es algo Sí. claro. Sí, Es relativo, sí. ¿no? Claro. Por eso los críticos profesionales siempre saben dónde está el error, ¿verdad? Por ejemplo, si usas tenis en un drama del siglo XVI, Sí, es decir, pero la imaginación te permite también muchas cosas. hay licencia, hay hay licencia, sí. Bueno, está abierto. Yo me emocioné con lo de Vallejo porque yo siempre, bueno, no siempre pues, pero he valorado muchísimo ese reclamo que Vallejo le hace a Dios. Sí, Cuando le dice, Dios mío, estoy llorando el ser que sufro, así es. me pesa haber tomadote tu pan, pero este pobre barro pensativo Sí. no es costra fermentada en tu costado, tú no tienes Marías que se van. van. Entonces eso, No, y cuando dice, yo nací un día que Que Dios Dios estuvo enfermo, pero reconoce que estaba enfermo. sí, grave, Claro, grave. grave, claro. Pero Sí. ojo, lo que menos se conoce es el poema titulado Dios, que es el de los mejores poemas que se han escrito de amor a Dios. Justamente por ese cristianismo Así es. intenso, Intenso. como todo lo de Vallejo. No, ¿no? pues, no sé si sabes tú que sus dos abuelos eran curas. Ah, no. No. Sus dos abuelos eran curas. Sí. Sus dos Bueno. abuelos, por paterno y materno, eran Sí, curas. sí. Y en ese Claro, Perú, aquí, ¿verdad? sí, En ese Perú. de los Andes. Sí. Ahí de los pueblitos perdidos de los Andes. Sí. Bueno, eso te digo, me encanta a mí porque precisamente te habla de un hombre que es capaz de criticar lo que más ama. Así es. Y es algo que nosotros como humanidad hemos venido perdiendo, ¿no? De una manera catastrófica, Así es. hasta quizás ya desvanecernos en el ego y la lujuria del halago, ¿verdad? Las Sí, florituras. sin ponerle ningún tipo de trabajo al otro. Lo que vos decís también de no publicar, eso es cierto. Muchísima gente arrepentida de su primer libro con aquel verso flojo, Sí. aquella cuestión. Entonces, el trabajo de la poesía, vos dijiste que no venías a dar cátedra, ¿verdad? Pero No. el trabajo de la poesía, ¿hacia dónde tiene que encaminarse? Pues, o sea, vos acabas de estar en Centroamérica y has escuchado poetas, has estado con gente, Poetas, ¿sí? Y han habido y habrán, sí. Pero tenemos dificultades serias, ¿no? ¿Verdad? Como en Y- todo lugar. sí. Quién sabe, más serias están, más flojos están en España. puede ser, ¿no? Sí. Y esa entonces poesía- es bueno que nos hables de eso porque nosotros creemos que aquí tenemos muchos problemas serios. No, Pero más- también hay. más Entonces, problemas, ¿cómo, más problemas ahí. ¿cómo ir resolviendo eso desde la poesía? Bueno, ¿sabes qué pasa? Yo no me gusta criticar, pero algún poeta mayor, premio Reina Sofía y tal, gran amigo, no diré el nombre, pero me dijo que está en muchos jurados de los premios, ¿no? Me dice, ¿cómo se nota la fuerza de los poetas de Iberoamérica? ¿No? Y yo un poco también somos pues, sonrientes, pero también irónicos, le digo, se debe notar mucho, le digo, porque en 25 años que tú presides un premio, ningún latinoamericano ha ganado, ¿no? Y se quedó así Alfredo, no, el jurado, no, mira, le digo, se debe notar mucho que no, y ahí, no, somos amigos y tal, pero no somos tontos, pues también, ¿no? Así es. Entonces, porque en España había gran poesía, y hay algunos todavía, pero hay mucha nombradía, mucha fama un poco marketinera, ¿no?
Yo creo que eso va a ir cambiando poco a poco, porque los muchachos han seguido una estela, la mayoría, no quiero decir, no hablo de eso que no es poesía, no hablo de eso, pero han estado siguiendo una poesía conversacional, ¿no? Mal traducida del inglés, y una situación que no se ajusta, no, la poesía puede ser de cualquier manera, ¿no? Yo no estoy en ese sentido, pero es muy floja, era para mi gusto. No, sencillamente uno tiene, si por algo los poetas aunque somos estigmatizados, relegados, cuando llegamos a cierto nivel se nos atiende un poco, pero desde la perspectiva del aporte que hacemos tallando el lenguaje, ¿no? Pero si los muchachos van a estar escribiendo sus vivencias, sus sueños, sus encuentros en el café como tal, o sea, tiene que haber, en la poesía tiene que haber por lo menos unos destellos, o sea, en los versos tiene que haber poesía. Pueden haber versos sin poesía, y normalmente hay muchos versos, pero no hay poesía, ¿no? Entonces, veo algún cambio. El año pasado, premiaron a un muchacho muy bueno, que tiene su formación en Inglaterra y tal, es de Sevilla, pero tiene un lenguaje fresco, actual, pero con sedimento clásico. Entonces, esa es la idea, encontrar esa impronta. Esa es la fuerza. Esa es la fuerza. Sí. Es la fuerza. Yo siempre digo que para ser original hay que volver a los orígenes. Y luego le das tú el trabajo, ¿no? Le das tú la vuelta a la cosa. Pero ya te digo, yo creo que por lo general, bueno, es que también ten en cuenta que somos mayoría, los latinoamericanos, somos muchos. Sí. Entonces, claro, también es eso, ¿no? Entonces, entre tantos países hay un nivel mucho mejor, que también en cada país ya la cosa es diferente, porque hay un nivel muy bajo en gran medida, pero algunos destacan. Esos algunos de cada país destacan más que en el otro lado, claro. A eso me refería, ¿no? Bueno, a ver, alguna pregunta, sobre todo de esa señorita. Sí, y del señorita. Muchacho. Queremos saber qué piensa. De cualquier cosa, tú sí. No te preocupes. No tiene preguntas. No tiene preguntas. No, pero hay que preguntar. A ver, usted sí, señorita, pregunta, de lo que quieras. Ah, sí, dale el micrófono, a ver. Ya está, incorporada. Ya. Cuando... Perdón, fíjate de que a veces uno tiene preguntas, curiosidades, que no le haya respuesta. No hayas por qué una cosa es así o fue de este modo. Y me imagino que vos tenés muchas de esas preguntas. Entonces, no pensés que le vas a hacer una pregunta sobre literatura. Es una pregunta sobre la vida. Lo que quieres. Y porque el poeta tiene esa particularidad de que como es un trotamundos, en el buen sentido de la palabra, no solamente andar físicamente, sino que andar también en otros mundos, sabe de muchas cosas. Y de hecho, todas las preguntas que vos tenés, las respuestas están aquí. Ahí están las respuestas. Entonces, haz tu pregunta. Sí, haz tu pregunta, porque qué sé yo, ¿por qué los chinos no tienen pecas, por ejemplo? Sí. A ver. Cuando uno trata de escribir algún libro, digamos que está pasando por algún momento, ya sea tanto emocionalmente mal o algún problema en nuestra vida, le ha dificultado bastante alguna vez expresarse, así como en cualquiera de estas diferentes situaciones que cada ser humano pasamos. Así es. Mira, muchas veces lo que tienes que entender es que muchas veces el yo del poeta es el tú. Es decir, damos voz al mudo. Es decir, no es que sea mudo, sino es
tú estás reflejando el hecho como de ese niño que he leído yo, ¿no? Que vendía chicles, ¿no? Entonces, y otras veces el tú es el yo de uno mismo. Situaciones que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, aunque yo lo he hecho con el yo cuando he perdido a mi esposa, ¿no? Pero tengo otros poemas, muchos poemas de amor, que todo era para ella, ¿no? Durante 30 años, que se recopiló en un título, en una selección de toda mi poesía amorosa, que se tituló Una sola carne, ¿no? Ya está evocando. Pero yo he plagiado de la Biblia, eso está en Génesis, y serán una sola carne, ¿no? El título es muy bonito, y yo lo había plagiado de la Biblia, como es lógico, ¿no? No, bueno, claro, eso, me apropié, pero yo lo digo, ¿no? Lo que quiero decir es que hay muchos poetas ateos, ¿no? Que se nutren de la Biblia, ¿no? Y poetas y narradores que ponen títulos muy conocidos de pasajes bíblicos, ¿no? Unos lo dicen porque es tan evidente, pero otros no. Hacen glosas de lo que está en la Biblia, porque es un lenguaje tan rico, tan polisémico. Por eso es que hay, ya no en poesía, en todos los temas teológicos, históricos y tal, se permite tantas interpretaciones. Todos los años habrán 2.000, 3.000 o 4.000 libros en todos los países en torno a la Biblia. O sea, constantemente se insiste porque le dan un toque, una vertiente, buscan una arista. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí, normalmente tratamos de evitar la voz directa de uno, ¿no? Para encubrirnos un poco, ¿no? De lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Pero en otras situaciones uno cree que debe dar la cara por uno mismo, quiero decir, ¿no? Yo normalmente soy claro cuando digo algo en torno a mí y eso, y también soy claro cuando doy la voz a otros que no pueden escribir, que no saben escribir, pero que sienten lo mismo. Porque, fíjate tú, la prueba más terrible para mí, digo, más no terrible, sino la más difícil que yo tuve cuando tuve que leer poesía, no ha sido en teatros o en facultades o en tal y tal, fue en la cárcel de Salamanca, en la cárcel. Que claro, es una cárcel de lujo comparativamente hablando, ¿no? Entonces me invitaron para el Día Mundial de la Poesía a dar un taller para unos 30. Cuando llegamos al taller no había nadie. Y dije, bueno, saben lo que iba a ser eso y han desistido, ¿no? Uno siempre hay que tratar de ser humilde. Es decir, hay gente que si no hay 50, si hubiera habido 2 personas, yo hago lo mismo que estoy haciendo aquí. Y ante 500 también. No tengo ese problema, ¿no? Que hay gente empavonada que si no tiene los aplaudidores de turno, evidentemente nunca más acepta invitaciones, etcétera. Entonces, ¿qué había pasado? Que se habían presentado 300 del taller que iba a ser 30, 300 y estaban esperándonos en el auditorio. Entonces yo le decía al trabajador social de la Cruz Roja que me invitó, digo, es que seguro que había algo que tenían que hacer de trabajo y eso, y han preferido ir a lo de la poesía. No, siempre uno tiene recelos, pues, porque no que vas a decir todo el tema. Hay que ser con los pies en la tierra. La gente cree que los poetas estamos viendo la luna. No, algunos sí, algunos están muy románticos y todo. No, la mayoría no, ¿no? O viven ya en la luna, ¿no? Claro. Pero ¿sabe qué pasa? Entonces llegamos y yo sudaba. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a leer? No, esta gente y tal. Bueno, es el mejor recital que he dado en mi vida. El mejor. No solo por recital, el debate. El debate fue tremendo. Entre otras cosas porque había un argentino. Y cada pregunta es una mini conferencia. No, de verdad, en el mejor sentido. Gente preparada. O sea, cuidado, gente preparada. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué?
Entonces yo empecé a leer así 4 o 5 poemas y luego levantaban la mano, preguntaban. O no, no era preguntas todavía. Oiga, pero yo soy moro, árabe, ¿no? No ha leído nada de lo mío. Pues sí tengo, de las pateras. Tengo. Le leí. Ah, muy bien. Tal. Y luego otro, un salmantino dice, usted que dice que vive en Salamanca tantos años, ¿no ha leído un poema a Salamanca? Pues tengo 100 poemas, le digo. El libro La voluntad enhechizada. Le voy a leer uno. ¡Wow! Aplaudió él solito aplaudió él feliz, ¿no? Y luego un muchacho gitano, me dijo, oiga, yo de lo que le he escuchado, usted tiene algo de cristiano. Y le digo, algo no, 4 libros, le digo, ¿no? Le voy a leer uno. Pam, pam, así. Entonces, claro, por suerte tengo una obra, esta es parte de la obra, tengo una obra muy, muy amplia. Y me permitió leerles lo que a cada quien quería, o sea, lo que le interesaba. Y claro, los poemas de amor es lo que más encantaron, como es lógico, ¿no? Tengo unos poemas de amor sutiles, otros más directos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tu pregunta es interesante, ¿no? Porque los poetas, la mayoría, ¿no? Estamos pendientes de lo que sucede. Tengo poemas también de la órbita política, ¿no? No se crea que todo es lírica cristiana y tal. Tengo poemas, evidentemente, de lo que está sucediendo con el medio ambiente. Tengo poemas de todo. O sea, puedo ir a donde me inviten, que voy a encajar porque tengo. Hay otros poetas. El problema de nosotros, de los poetas, muchas veces somos nosotros, no es el público. De verdad, porque solo tenemos una línea poética y puede ser que donde vayas a ese sitio no encaje ese tipo de poemas. Entonces no reciben todos los halagos y tal, y dicen, esta gente no está preparada, es gente inculta y tal, no llega a nuestro nivel. Y nosotros somos los que hemos alejado a los poetas, porque yo me he dado cuenta. Yo hasta el año pasado, año y medio, no tenía celular, nunca usé celular, tampoco Facebook, ahora uso mucho. Y entonces yo soy de una región que es un Far West en la Amazonía, un Far West. Nadie hablaba de poesía ni nada. Pues ahora tengo unos seguidores tremendos y todos opinan, sobre todo que opinan, escriben porque hay que hacer pedagogía. Entonces tienes que darles algo que les acerque. Por ejemplo, el gobernador de mi región, en la víspera del día de mi región, me llevó a un anfiteatro para que lea ese poema larguísimo que no leí aquí, ¿no? Soliloquio ante el río Marumayo. Me dice, lee, Alfredo. No, le digo, son 10 minutos y me van a tirar yucas, porque allá no es tomate. Me van a tirar yucas, me van a tirar todo. No, 10 minutos y lo que quieren, le digo, es ver a las cantantes y las que se bailan medias así. No, eso es lo que están buscando, le digo. Ya hay que ser realista, no te voy a poner ahí una cosa larga y tal. Entonces, como la mayoría ahora en mi tierra había una gran migración de los Andes, ¿no? Gente serrana que llamamos de los Andes, Cusco, Puno, tal. Entonces yo leí un poema titulado Gentes de la Sierra y fui breve, ovacionado, porque era para ellos ese poema, a los que llegaban a la Amazonía, ¿no? Y escrito hace más de 20 años, 25 años, tal. Entonces uno tiene que adaptarse al público, no puede ir con la misma lectura si es un público que no está preparado todavía. Ahora se están preparando. Ahora los colegios están, en el caso de mi colegio que yo me formé, todos leen mi poesía, todos están ahí. El otro día, hace 3 meses estuve ahí, y los muchachos de las 4 aulas, la promoción se llama como yo, etcétera, etcétera. Pero es poco a poco y hay que demostrarle a los muchachos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, tu pregunta muy buena. A ver, otra. Sí, por favor. Estamos transmitiendo por Facebook también, entonces nos preguntan desde Facebook. Saludos, poeta. Mi pregunta es, ¿cómo influye la poesía en la cotidianeidad de su vida? ¿Se vuelve todo más ligero o más pesado? Atentamente, Amparo Cribas.
Bien, Amparo. Para mí, la poesía es el bálsamo, ¿no? No soluciona nada, no cambia nada, no nos creamos que vamos a cambiar el país, la, la situación macroeconómica o microeconómica, no. Pero sí es cierto que es un bálsamo. Yo tengo un poema que me sorprendió anteayer en el homenaje que me hicieron, un muchacho, joven poeta de Costa Rica, eligió, yo ni sabía, no sabía nada de lo que iba a haber en ese acto, y eligió un poema titulado justamente a la pregunta que hace. Poema largo, y lo leyó. Se titula Poema para tiempos difíciles. Entonces, tanto ese muchacho le había gustado como a un catedrático de Salamanca cuando había muerto su madre. Cada quien lo hace suyo. Yo lo había hecho pensando en una amiga alemana que estaba con un cáncer de garganta y tal, pero con un lenguaje no tan directo, entonces encajaba para cualquier situación difícil del ser humano que todos pasamos día a día. Entonces, para mí la poesía, conclusión, ¿no? Es como para un coche si no tiene gasolina, un carro, si no tiene gasolina no funciona, por muy bonito que sea. Tú puedes tener un chalet maravilloso, ¿no? Etcétera, una pequeña mansión, pero si no tienes ese afecto, la ternura, etcétera, etcétera, lo mismo es para mí. Yo puedo tener una situación más o menos, pero si no tengo poesía, por eso yo digo, yo subsisto con el derecho, pero vivo en poesía. No vivo de la poesía porque la poesía no te da rendimiento económico, pero es una vida bastante sencilla, salvo cuando hay trifulcas, cuando hay contiendas entre los propios poetas, como pasa en todo lado, ¿no? En toda situación, pero yo trato de mediar, de no estar en discordias, ¿no? Por mi propio temperamento no soy belicoso, no soy de entrar en contiendas, ¿no? Entonces, sí, sirve y mucho, dependiendo de cada espíritu, ¿no? Así que gracias por la pregunta. Alfredo, bueno, me gustaría que nos hablaras un poco, porque en tu conversación al principio mencionaste que fuiste una persona atea, creo que revolucionaria. Bueno, ¿cómo se dio sí, esa metamorfosis, verdad? Si tuviste tu crisis existencial o lo que San Juan de la Cruz llamó su noche oscura del alma, ¿verdad? ¿Cómo se dio ese proceso de transfiguración? Y bueno, y si consideras que también tu poesía o algunos poemas tienen en algún momento un matiz más que religioso, místico. Gracias. Sí, yo tengo un libro, es que no puedo leerle ni quiero cansarle, pero sí, se llama Barro del Paraíso. Ese libro sí tiene ese fondo místico. De repente luego les leo un poema de eso, ¿no? Porque claro, el más grande poeta en lengua castellana, o es el patrón de los poetas en lengua castellana, es San Juan de la Cruz, ¿no? Ya que has tocado, ahora vuelvo a tu pregunta del proceso. San Juan de la Cruz es una delicia, ¿no? Tú lo puedes leer, él dice que es a Dios, pero también puedes leer como un acercamiento carnal también. Su lenguaje es tan polisémico en este caso que permite eso. Por ejemplo, yo admiro mucho a Eunice Odio, no una poeta de Costa Rica, pero que murió en México. Ella toma del Cantar de los Cantares y toma de San Juan. Tiene las dos vertientes, lo espiritual y lo carnal. Volviendo a la pregunta. Bueno, todo es por la lectura y por el ejemplo que ves.
Es decir, no es lo que te cuentan, sino el ejemplo. Primero, mi mujer tenía la Biblia toda la vida en su mesa de noche y yo nunca la había tocado. No, nunca. Pero claro, yo siempre y seré tolerante. Yo le llevaba a la iglesia los domingos, me dice, de repente me tardo mucho, tranquila, me traigo 3 libros, yo estoy en la cafetería, te espero lo que haga falta. ¿No? Ningún problema. Y luego, años después, ella esperó, como hay que esperar las venganzas, entre comillas, ¿no? A que en la iglesia siempre había en su iglesia había una hora previa al culto, que era estudio bíblico. Y tocaba nada menos que los salmos. Y quien daba las clases era un profesor de historia, que era pastor ahí, brillante. Y entonces yo, que nunca había abierto la Biblia, ¿no? Empecé, me dice, y me decía, ¿con qué argumento me convenció? Me dice, tú que dices que para criticar hay que conocer, primero anda, si no te interesa, en 5 minutos te sales. Y listo. Pero claro, como empezaron los salmos y tal, no, entonces yo estaba atento. Terminaba la clase, como cualquier clase, me salía evidentemente corriendo. Yo no quería meterme en esas cosas. Así es la vida, así es la cosa, ¿no? Entonces, pero me dice al día siguiente, el domingo siguiente me dice, no sé si quieres ir, yo me voy en el autobús. No, yo quiero ir, yo quería seguir pues con David, con los salmos de David, ¿no? Y todo, no solo los salmos, sino toda la explicación que había, el contexto, ¿no? Y todo eso. Y entonces así comencé. Y luego fue el otro convencimiento. Me dice, ¿por qué no te quedas al culto? Y si no te gusta, sales corriendo. Bueno, entré esa vez y vi que no era pues la cacofonía que se escucha en la iglesia, que todo es lo mismo, repetitivo y tal. Yo detestaba eso, de niño me llevaba mi madre, detestaba. No, se levantaba uno, se levantaba otro y tal, y hablaba, y le digo, ¿y esa señora quién es? Es una limpiadora de un colegio. No puede ser, con ese lenguaje no puede ser. Claro, han aprendido con ese lenguaje rico del castellano de la Biblia Reina Valera. Sencillamente, gente que no tenía preparación, aprendieron con eso y hablaban con una elocuencia, con una cuestión, ¿no? Un médico o tal, o todo. Entonces yo dije, aquí hay algo, vamos a ver, ¿no? Y entonces, luego ya yo me leí la Biblia 5 veces y dije que aquí hay demasiado. Esto es un polvorín, esto es una maravilla, ¿no? De verdad, ¿no? Pero claro, hay que leer todo, de principio a fin, y yo lo tengo anotado y tal, pero no en ese plan de, también como pasa en los protestantes, como otros, de paporreta, te lo repiten como una cosa así, no. Hay que, cuando uno lee cualquier libro, no hablo de la Biblia, no, pero cualquier libro, hay que concatenar, no, hay veces que no va una línea así continua. Tú puedes hilar una cosa con la del medio, con otra cosa tal. Entonces, cuando tienes ese, como pasa en derecho, en cualquier otra cosa, cuando tienes una idea más o menos general, no, y claro, voy a concluir por el tiempo. ¿Por qué? Me dice, sencillamente, eso son cuestiones complementarias, lo que he comentado. ¿Por qué me hice? Porque comprendí, percibí, vi, y está contrastado que Jesús era poeta. Para mí es el poeta mayor del reino. Solo un poeta como él podía ser revolucionario. Claro, una revolución del amor que tiene el prestigio Gandhi de la paz y tal y eso, pero es Cristo. Jesús era un poeta. Y no lo digo por buscar. Claro, no hay la poesía, pero ¿qué son las ¿cómo se llaman? Vamos a ver, todos los pequeños relatos, ¿no?, que Jesús los asimilaba la parábola, pero que con un lenguaje sencillo al tema agrario,
¿no? Al tema, básicamente él usaba algo que todos comprendían, ¿no? Con un lenguaje, claro, metafóricamente en algunos casos, ¿no? Entonces, yo vi eso y luego cuando leí, vi que los grandes poetas de la humanidad eran esos judíos que estaban ahí, que se llaman profetas, ¿no? Mayores o menores. Por ejemplo, yo les convoco a que lean a Isaías. Isaías es un poetón. Sobre todo, es que no se sabe, ya saben los nombres ahí hay mucha mezcolanza, pero el primer Isaías es un poetón. El segundo Isaías debe ser otro nombre, pero le ponen Isaías, ya baja la intensidad poética, la carga. Entonces, digo, si estos son los míos, estos son los míos, ¿no? Sencillamente por eso yo empecé a comprender, y sobre todo porque, claro, el ejemplo de mi mujer fue maravillosa, era una mujer buena, ayudaba a todos, tal, le hacían daño igual ella y tal. Ese es un ejemplo, no es que te digan hay que ser así, no, a ver, es complicado ser cristiano, o sea, auténticamente es difícil, porque es muy fácil. ¿Cuál es la premisa? No, ama a Dios como a ti mismo y al prójimo como tal. A ver si vas a amar al prójimo. Hay veces es difícil amar a un prójimo, hay veces, sabemos, no nos engañemos. Pues mi mujer amaba a todos, entonces digo, seguiré la estela también de esta mujer, porque se lo había creído, ¿no? Así que va por ahí lo mío, ¿no? Pero no soy de estar sentado en iglesia, ¿no? Trato de explicar. Fíjate, solo te doy para terminar. Unamuno, entre 1904 y 1914, fue más protestante que todos los protestantes juntos de España, sin serlo. Pero él se sabía todo, y en una carta dice alguien que le escribe, mira, me piden muchas conferencias, yo acepto todas, de educación, de economía, de todo. Yo doy conferencias de todo. ¿Por qué? Dice, porque al final les voy a hablar del Evangelio. Sí, y es verdad, hay un libro que han recopilado sus conferencias, se llama Meditaciones Evangélicas, está publicado ahí. No importa, dice, de lo que me pidan yo acepto, pero les voy a hablar del Evangelio. Así, entonces, gente con todo ese coeficiente, no se trata de una fe ciega, ¿no? Se trata de algo que es palpable, ¿no? O que lo captas tú de esa manera, ¿no? Y yo no tengo problema de reconocer todo, porque al final ahora, antes estaba mal visto, pues ahora muchos poetas se hacen los cristianos o escriben de místicos. Maravilloso. Gente que me cuestionaba. A gente que me cuestionaba, pues ahora están místicos. Así es. Hay que ser fuerte en sus convicciones cuando uno lo tiene claro, ¿no? En lo que sea, no en el proceso. Si tú lo tienes claro, adelante. Puede que no te reconozcan, uno no busca reconocimientos, pero sí marca su huella. Así es. ¿Y el tema místico cuál? Sí, pero luego, pues, al final. Sí. Con gusto, pero vamos a dar pie al... Sí, vamos a seguir escuchando lo que ustedes tengan para preguntar o comentar. Usted tiene un comentario, ¿verdad? Aquí se le estaba dibujando. No, él me robó la pregunta. Ah, ¿de verdad? Ya, sí, sí. Pero en sí, yo pienso que la transfiguración de ser ateo totalmente, como usted mencionaba, a dar un paso al cristianismo, siento que va muy apegado de la poesía, totalmente. Entonces, me gustaría saber si siempre fue así, o sea, desde pequeño, o hasta ese punto se apegó más la poesía en su vida espiritual, hablando. Tú fíjate, las grandes religiones, todas, sus libros son poéticos. Sus libros, todas, cualquiera, sus libros son poéticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los poetas somos peligrosos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Condensamos el lenguaje, sabemos llegar al corazón si nos proponemos, y todo eso tiene que ver, ¿no?, con la transmisión de la fe también. No es la poesía, no hay que hacerlo así como algo peyorativo, como por lo general se entiende. Ahora está volviéndose más
más considerada, ¿no? Pero hubo un tiempo donde, bueno, un tiempo no, desde Platón nos desterró, ¿no? Del reino, ¿no? Etcétera. Entonces, no se trata de mí, se trata de exponer, ¿no? Ese mensaje, en el caso nuestro, en el caso mío, digo, de Cristo, pero desde una perspectiva no solo literaria, sino también transformadora, ¿no? En ese sentido, sí. Yo no soy muy apegado a la religiosidad como se entiende, ¿no? Yo entiendo todos esos valores humanísticos que hay en el cristianismo son claves, y es por eso que yo critico y me autocritico cuando todos para campañas electorales se valen de la iglesia, y ahora, como en Nicaragua, que se valieron, los están cerrando, los están a los curas, ¿no? Gente que ha hecho un trabajo maravilloso, ¿no? Entonces, ese es un tema que viene acompañando a la humanidad desde más o menos desde que somos civilización, ¿no? Y entonces, es un tema delicado, ¿no? Yo nunca trato de comprometer o de tratar de captar como esas cosas de forzando a la gente, a nadie. Es más, ten cuidado, mi hijo se quería bautizar, nada. Cuando tenga 18 a los 18 años no quiso saber nada. Entonces no se trata de imponer o de dirigir, porque al final es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces lo que se trata es de dar un ejemplo, ¿no? De vida, ¿no? Y lo demás ya se verá de otros. Otros les gusta el budismo, el zen, y me parece maravilloso, mientras no estén haciendo daño al vecino, mientras no estén hablando contra un amigo, etcétera. Todo lo demás es válido. Yo no digo que esto sea lo mejor y lo único, nada, de ninguna manera. A mí me ha servido, ¿no? Sencillamente. Sigue abierto. Pues para matizar antes de la siguiente lectura, ¿vas a leer el poema místico o vas a leer algo místico? Bueno, sí. ¿Alguien va a participar? Si no, vas con el poema. Bueno. A un poeta revolucionario. Lo que vos decís, yo también considero que el asunto es ser auténtico, ¿verdad? O sea, que las convicciones sean auténticas, como vos mencionás, ya sea cristiano o ateo. Y hablando de los ateos, los mejores para convertir son los ateos. Sí, de verdad. Los mejores para convertir son los ateos, ¿no? Porque nada y pasan al todo. En cambio, el que es ni chicha ni limonada va a seguir toda su vida así. Toda su vida así va a ser. O sea, aparentando, tal. Entonces, cuando un ateo se convierte, es bravo. No hablo en temas religiosos solo, en cualquier cosa, en cualquier actividad, ¿no? Si no le interesaba eso, pero luego le interesa, es el más ferviente propagador de lo que sea. No hablo del tema religioso, ¿no? Entonces, es mejor alguien que no cree y que luego le haces entender que esta es la senda, y ese se convierte en un... No lo digo ni siquiera en sentido figurado. Ustedes saben el caso de... Sin ese no hubiera crecido el cristianismo. Pablo de Tarso, San Pablo. Ese es el que creó el cristianismo. Uno que perseguía y hasta... No sé si mató, pero mataba. El que mató, el que se cayó del caballo y tal, ese era el peor ateo. Y ese es el que hizo crecer el cristianismo rapidísimo. O sea, ¿te das cuenta? O sea, por eso, cuando yo digo, no es por decir, el mejor es el ateo, que cuando se convierte se hace propagador de todo. ¿Qué hacemos ahora? Dale. Ya estaba por ahí. Sí, ya lo vi. A ver, vamos a buscar por el índice.
Sí, le voy a leer también, no solo eso, sino aquí. Claro, eso sí. Esta antología es la primera que hago. Sí. Esta antología es la primera que hago fijando de dónde salen los poemas. Yo, todas las antologías, nunca he puesto de qué libro es ni de nada, porque no quiero facilitarles la labor a los que se dicen críticos. Si quieren hacer algo mío, que busquen dónde está o tal. Porque claro, lo que se hacen es copiar y como que hubieran investigado, citan de dónde, tal. No, para nada. No, pero esta vez ya por respeto a la editora y tal, he hecho, pero lo que no he respetado es la cronología. No importa del primero, el quinto, el segundo, el octavo, va en ese orden. No hago eso. Entonces, mira, todos estos poemas proclama del Heraldo. Vívase memorando el ardor que envuelve al cielo, sus arcos de sombra, lejos, cerca de la voz que empieza a pertenecer, arreando al rebaño perdido por campos de lápidas, por secadales de lucha lenta, donde braman los vientos, cual minotauros que se quedaron a solas. Sépase que el tiempo se ha escapado de su celda y anda quemando o lloviendo días luminosos, pudriendo frutas en cualquier rincón de la cocina, hundido en los pastizales del hombre altísimo, mordiéndole su cayado en la argamasa celeste. Ándese con cuidado por la arena larga de esta planicie de colores violentos y seres de besos muertos o memoria borrosa, cavando pozos profundos donde quieren enterrar el cuerpo del que es. Tómese el agua que no enferma hasta lo terrible, el agua que la gente dice que llueve dentro, cual lágrima pescadora que se pone en este lado para restar soledades, latigueando a los demonios. Quítese importancia a la emboscada del confuso, al aliento hostil que alguien amasa anocheciendo, coqueteando con las moscas de su propio pudridero. Cántese por la tierra buena, por el nuevo retoño que le salió a la vida para que responda a la muerte, y también por el huésped que saluda y saluda. Ultímese los preparativos para estar delante suyo, satisfechos por aprender de todo con el alma yacente, aclarando secretos que serán inagotables, porque rasgan el vértigo de las cosas iluminadas. En ningún momento nombraba a Dios, ¿no? Pero se entiende. Aquí cuando lo leo no lo puedo hacer, pero voz está en mayúscula, tiempo en mayúscula. Da la pauta, ¿no? Pero no. Sí, me imagino cuando decís es también en mayúscula. Del que es en mayúscula. Sí. Pero no, es otra temperatura. ¿Qué más? No puede. Aquí esto está abierto. Bueno, Aquí. yo les voy a leer un poema para que vean. Ese es un homenaje a la lengua de parte de mis paisanos, al quechua. ¿No? Entonces vamos a buscar, para no buscar así, busco por aquí. Les va a gustar la eufonía. El quechua es un lenguaje, una lengua, un idioma muy poético. Poético. Aunque no lo entiendas. ¿Y musical? Musical, por eso. Además, la estructura que tienen ellos, es la traducción literal no es tanto, pero ellos utilizan mucha metáfora. En su lenguaje normal, la pena es que yo no lo sé mucho, pero no lo sé nada, salvo algunas palabras, algunas cosas, pero vamos a ver, aquí está. Usualmente la conformación de palabras es una metáfora. Así es. Entonces, fíjense ustedes, lo leí en Cusco con un temor
porque yo, como yo no hablo el quechua, ¿no? Un temor, pero bueno, digo, voy a hacer. Oye, no, me dijeron que pronuncio perfecto. Sí, lo poco que está aquí, claro, no, tampoco, no, pero de verdad, eso ya, uy, ya fue, bueno, no, qué alivio. Qué alivio, de verdad, aquí está, 200. Fíjense, el año 1900, lo escribí el año 1991, justo se iban a celebrar el 500 aniversario del descubrimiento o lo que se quiera llamar, ¿no? Los 500. El 1992 era, ¿no?, los 500 años. Entonces, en Ávila organizaron un amplio encuentro en torno a eso, poético en torno a eso. Y yo me puse a pensar qué era lo mejor que habíamos dado los peruanos a España y al mundo. Y llegué a la conclusión que al margen de esas tonterías del oro y la plata, no es tontería, que lo hubo, pero que eso no llegó a los pobres. El oro y la plata que se llevaron de Perú y de otras partes de América, eso fue para los prestamistas judíos, holandeses, ingleses y tal, y para algunos ricachones de España, pero no llegó al pueblo, como es lógico. Si se hubieran beneficiado, bienvenidos. Entonces yo llegué a la conclusión que lo mejor que habíamos dado era la papa, ¿no? Porque la papa alimenta, ¿no? Entonces escribí este poema. Tomar, porque si no, no sé por qué se me reseca. Me inventé un personaje que fue el que llevaron los españoles a España para sembrar las primeras papas. Huari Pachacútec cosecha las primeras papas en el viejo mundo. Al papi papaca mananzapayan chuguiñan, suma y guaitayo curacunapan, papa ucucunapin guiñarin. La papa en el suelo no vive sola. Bonitas flores silvestres crecen en medio de los papales. Huari me llamaban porque era protegido de los dioses y creaba alegrías y atizaba el fuego sagrado del Inti. Así era mi vida en el Cusco con mi esposa Guaracisa, flor convertida en lucero para que yo viera su rostro. A Castilla me trajeron curtidos marineros de las olas. Aquí vine subido a Huiracocha, a la espuma del mar, masticando coca la dura travesía para no llorar sangre y ser un jaguar huaca que pierde el alimento de los Andes. Ahora pido que me llamen Pachacútec porque soy quien cambiará el mundo y por mí comenzará una nueva era. Meses atrás sembré semillas con brotes en esta ladera próxima al río, calculando la época de las heladas. Ya están amarillas las flores y han crecido los tubérculos. Es tiempo de tocar mi quena, danzar con las manos al aire y luego cantar a los apus mientras comienza la cosecha. Tarpu y manta, ayay mamaca, pichaganchis quillanumpurin. Los autóctonos se extrañan con este ritual de desentierro, pero pronto vendrán en avalancha a sembrar papa blanca. Por la meseta y por el mar van sin naufragar mis cánticos, porque necesito vivir revuelto entre el pelo de Guaracisa. Yo soy el Usui, el que trae abundancia. Yo soy el Guaira, el veloz como el viento. Yo soy el Yaxa, el que tiene el corazón del bronce. Yo soy el Oxonjo, el fiel de un solo corazón. Haré una pachamanca para festejar la cosecha primera y que coman largamente la gente de esta tierra. Esto lo hago porque mi nombre desborda libertad y la vida es un soplo mágico en las orejas del otorongo. Al papi papaca manan zapayan chuguiñan, suma y guaitayo curacunapan, papa ucucunapin guiñarin. Alfredo, bueno, el tiempo se nos ha ido de una manera maravillosa, escuchando todas tus historias
y escuchando también muchos de los registros que tenés, porque nos has leído una variedad de cosas. Sí, hay otros más breves, Sí. etcétera, ¿no? Pero todo. Sí, lo que nos quedaste viendo es aquella elegía, ¿verdad? No, Larguísima. eso no lo haré, pero yo quiero terminar, Sí. ¿saben qué? Ujú. Yo tengo un libro que se llama Los éxodos, los exilios, que es, muchos interpretan como que yo soy inmigrante, y lo soy, ¿no? En España, por eso he tocado ese tema, y no, yo soy un inmigrante privilegiado, ¿no? Porque estoy en una universidad tan famosa como la de Salamanca, que tiene más de 8 siglos, porque quisieron que me quedara. Yo fui por 2 años, ya voy 38. Entonces, no es por mí. Aquí estoy dando la voz a los otros, entre otros a mis abuelos, ¿no? Porque de mis 4 abuelos, 3 eran extranjeros en Perú, ¿no? 2 de España, de Asturias y Galicia, y el otro, el Alencar, era de Brasil. Entonces, está dedicado a ellos, pero evidentemente está dedicado a todos los inmigrantes de todos los tiempos, etcétera. Entonces, yo voy a terminar con esta lectura. Es un libro, es un libro, y es un capítulo de un libro muy amplio. Solo ese poema tiene 25 cantos largos, ¿no? Que no los voy a leer, evidentemente. Solo les voy a leer la introducción, que es un poema, y el primero, para que vean más o menos la temperatura de este poema, de este libro. Y lo leo evidentemente en Honduras, que lamentablemente tiene una larga tradición de emigración. La introducción se titula El viaje. Sé que en este viaje llevas el corazón hecho pedazos, y sé que vas diciendo que ningún obstáculo te impedirá llegar a tu destino. Un rayo ardiendo en la noche para sacar brillo al faro de tu necesidad. Yo sé que ahora dudas del inmenso ojo de la vida, así con tu puño lleno de hojas secas, así con una rama haciéndose ceniza, así blasfemando hasta que se te caliente el cráneo. El pecho jadeante de la espera, lejos de varitas mágicas, cerca del sudor fronterizo, con signos de impiedad, gritas: abridme, aunque no tengáis simpatía por mi llanto. Sé que estás saliendo con una linterna sin bombilla, y sé que no te laceran las amonestaciones, los vehementes reparos, el polvo que acumulas en tu rostro. Cuánto padecer por lejanías, y qué del desgarro por ir tras endebles o apetecibles trofeos. Como un hombre enceguecido, esperas múltiples crucifixiones, allí, 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 y gritas: dejadme un abrevadero donde mis labios sacien su sed. Sé que en este viaje llevas el corazón hecho pedazos. 1. Cuidado, no te confundas. Tener una casa no significa tener una patria. Una casa y luego nada, o la ruda necesidad de partir pegado a tu sombra, trocado en ruinas todo cuanto tenías, errante por suelo sin color, por campos resecos redoblándote la agonía. Tormenta y más tormenta en el otro existir al que eres lanzado, cerca de ningún lado de lo tuyo, roto el cordón umbilical por un inesperado amanecer. Exhausto, desfalleciente, cuando tus pies pasan puentes y luego no hay reclinatorios donde sollozar a cuentagotas o soltar bajidos de niño u hombre enternecido. No preguntes qué es la patria, porque sagradas son las respuestas y pocos saben lo suficiente de ese tembloroso suelo que muchos tamborilean de fiesta en fiesta. Tocarán a tu puerta y será la señal, y no habrá ocasión para elegir. Una casa y luego nada, aunque invoques 2 veces con labios limpios y alces tu lámpara con mansedumbre. Irás a patria ajena y callarás, y aprenderás como huérfano sin heredad. Gracias.
Muchas gracias, Alfredo, por esta tarde memoriosa, a la Guacamaya, por acogernos en este lugar tan cálido, ¿verdad? A pesar del frío. Pero precisamente esa es la calidez aquí en San Pedro Sula. A ustedes que han venido, que hemos tenido el privilegio de escuchar a este hombre, a este poeta, que viene de tan lejos, ¿verdad? De tanta historia, de tanto tiempo recorrido, y pues dejar este momento pues en la historia nuestra, porque acá yo creo que Honduras sigue teniendo una oportunidad preciosa de ser el centro de un movimiento literario y artístico centroamericano, que es tan necesario ahorita, ¿no? Es tan necesario y puede ser tan útil. Y escuchar voces como la tuya, que están precisamente abogando por la armonía, ¿no? En lugar de abogar como te dijera, por el caos, ¿no? Es reconfortante, es, como vos dijiste, un bálsamo. Entonces, gracias. Vamos a cerrar acá. Creo que hay algo, Karen, para compartir ahí. Y pues para que sigan platicando con Alfredo ya con más confianza, ya lo conocimos más, ya se nos desnudó en varios poemas. Así que muchas gracias y estamos siempre en la poesía. Gracias, Alfredo. ¿Quieres tomar una foto? Ah, No hay libro. Sigue hablando, sigue hablando. bueno, seguimos hablando aquí, no, con la amistad que has hecho crecer en todo este continente. Así es. Sí, gracias, es un gran trabajo. Como que soy locutor que lo estoy entrevistando. No hay libro, ¿verdad? No, disponibles. no hay. Entonces voy a traer los que tengo en el carro.